cargando la diapositiva. Entonces aquí la diapositiva que estamos empezando a ver es aplicaciones de modelos numéricos 1D y 2D, GRAS, que más o menos es la tercera parte de las diapositivas que hemos seguido. ¿Ya? La hidráulica, ya hemos visto el concepto, ¿sí? Más o menos aquí ya veríamos que de la parte más básica de la hidráulica hemos visto los conceptos, ¿sí? El equilibrio, cómo se comporta los cauces, y más o menos es la adecuación que nosotros tenemos que ver, porque la hidráulica es el estudio del comportamiento hidráulico, del equilibrio, del movimiento de los líquidos en los cauces, sean estos cauces naturales o artificiales, ¿sí? Cuando estudiamos un tramo de un determinado río para conocer hasta dónde llegaría el agua, si el caudal alcanzara cierto valor, nos surgen preguntas. ¿Qué altura va a llegar? O sea, ¿cuál es el calado? ¿Cuál es el tirante de esa lámina? ¿Por qué? Porque queremos proteger algún cauce natural de algunas crecidas que chocan eventualmente a la ribera. Entonces queremos proteger porque se está erosionando mucho y hay una ciudad, hay un sector agrícola, entonces queremos saber el tirante, el calado, ¿sí? Debido a un evento. Entonces tenemos que saber si queremos hacerlo para un evento de 25 años, 50, 100 años, ¿sí? Entonces hacemos y determinamos el fluidograma y hacemos la modelación. Entonces tenemos que saber esa altura. También por ahí nomás queremos saber zonas de inundación próxima, entonces tenemos que también hacer una modelación en 2D, ya en este caso ya entraríamos de 1D a 2D. ¿Por qué? Porque ya queremos ver cómo ingresa a los sectores, porque el ingreso ya es con otra velocidad que es distinta al del sentido del flujo normal, sino ya tiene una componente en el sentido Y, en el lado izquierdo y en el lado izquierdo, de aguas arriba y aguas abajo, ¿sí? Entonces ya queremos saber eso. Entonces responder a estas preguntas no es fácil, ¿sí? Y tener en cuenta los factores como la forma del cauce, su pendiente, su naturaleza, tipo de material, la presencia sí hay de vegetación, hemos visto que es importante. ¿Por qué? Porque cambia el tema de la rugosidad, ¿sí? Pero si además existen estructuras que normalmente ya existen, porque ya obviamente los cauces naturales y los artificiales que están en las ciudades, bueno, sí, ya estamos viendo puentes, ¿no? Ya estamos en el área rural y estamos pasando por un puente, sea que estemos por algún sector en el trópico o en el llano o en el altiplano, vamos a tener un puente o algunas obras que van a reducir el cauce, ¿sí? Entonces queremos saber qué implicancia tiene en la hidráulica de nuestro cauce, ¿sí? Entonces debemos generar un modelo y no olvidemos que cuando estamos hablando de modelos estamos queriendo acercarnos lo mayor posible a la realidad, ¿sí? Queremos hacer unas simplificaciones, sí, pero queremos llegar a describir la realidad lo más cercano posible. Entonces un modelo hidráulico, ¿sí? Lo podemos tener, puede ser un modelo unidimensional o bidimensional, ¿sí? En el caso del GRAS, el unidimensional puede utilizar flujo, como hemos visto en los ejemplos, puede utilizar flujo no estacionario y también puede irse a flujo o al revés, puede tener un flujo estacionario y también un flujo no estacionario. Puede tener un standing flow o un unstanding flow, ¿sí? Y lo mismo pasa en un bidimensional. En un bidimensional podemos imponer un flujo estacionario y un flujo no estacionario. Podemos hacer ese cruce, ¿sí? En el tema, ¿sí? Entonces podemos tener un flujo, un modelo unidimensional 1D con flujo estacionario
dependiendo de lo que queremos estudiar, de lo que queremos analizar, de lo que queremos simplificar, ¿sí? O podemos irnos a un modelo bidimensional, también flujo estacionario o no estacionario, ¿sí? Pero ¿qué debo modelar, sí? A veces también requiero modelar sedimentos y también calidad. Entonces el GERRAS tiene esa potencia también de entrar a lo que es sedimentación, o sea, arrastre, o sea, cuando estamos hablando de lechos eh, no fijos, ¿sí? Que sean móviles, o sea, que va a haber sedimentación como también erosión del lecho. Y también podemos hacer análisis de la calidad, o sea, que en el tiempo pueda cambiar esa calidad, ¿sí? Eso más que todo es el interés también en el tema del medio ambiente, ¿sí? En el flujo estacionario o estable o estacionario, que es lo mismo, o el flujo no estacionario o inestable, que lo llaman también, ¿sí? Tenemos estos dos divisiones que también ya los hemos visto un poco en las anteriores diapositivas, que por ejemplo en el flujo estable, el flujo en un canal de agua, ¿sí? Podemos tomarlo. El cauce natural puede ser que lo podemos hacer un modelo de un cauce natural, pero que no tenga mucho detalle, ¿sí? No vamos a considerar muchos detalles, entonces los resultados también no van a ser también muy detallados. Las inundaciones naturales por lluvia, por ejemplo, si queremos ver de manera general una inundación, podemos hacerlo en un flujo eh, estacionario, ¿sí? Pero no nos va a tener más o menos dos observaciones, ¿sí? El flujo va a cambiar gradualmente, si es que nosotros estamos pensando hacer una inundación, entonces hacerlo estacionario no nos convendría, ¿sí? El modelado de las distancias más cortas, donde el flujo máximo es relativamente constante en las distancias más cortas, entonces eso ya también no entraríamos a ese detalle, ¿sí? De manera general podríamos generar un modelo de inundación con un flujo estacionario, se puede, ¿sí? Pero no entraríamos a esos detalles, ¿sí? En un flujo no estacionario, obviamente que sí podríamos ver el tema de inundaciones, ver rápidamente el tema de rotura de una presa, el evento, ver el tema de corriente de mareas, es el sector ya cuando del mar, ¿sí? A la salida, la liberación de energía de embalses, ¿sí? El tema de tributarios, cuando tenemos la intersección, entonces queremos ver el flujo, ¿sí? Tal vez el flujo de la intersección con un flujo de un tributario de aguas residuales con nuestro cauce, queremos ver qué, qué evento se produce en esa intersección, se puede, ¿sí? Inundaciones naturales, ya lo hemos dicho, y el desbordamiento del cauce, ¿sí? Flujo estacionario versus flujo no estacionario. Los modelos de flujo estacionario, el standing, generalmente no deben usarse cuando existen las siguientes situaciones, eso tomen en cuenta, ¿sí? El río está influenciado por la marea, ¿ya? Eso pasa cuando estamos muy cerca del mar. Los eventos que se modelan son muy dinámicos, o sea, las olas de inundación, de rotura de presas, inundaciones repentinas, por ejemplo, lo que ocurre, digamos, en las, en las cuencas aquí, cuando estamos hablando de la ciudad de La Paz, de la cuenca de la Chumani, de lo que es el Guañajahuira, ¿sí? Tenemos lo que son ondas pulsantes, son flujos que se generan repentinamente por crecidas, ¿sí? Y obviamente eso es debido también al arrastre de sólidos, tenemos un caudal sólido, entonces generan mucha energía, ¿sí? Son muy dinámicas, entonces ahí no podemos manejar esto, ¿sí? Las redes de flujo complejas o inversión de flujo ocurren durante el evento, ¿sí? Entonces puede ser que tengamos cambios repentinos, ¿sí? Tampoco vamos a entrar al detalle si es que tenemos un evento que nos produce cambios repentinos, ¿sí? Tenemos una crecida enorme, ¿sí? Por ejemplo, una rotura de presas nos genera también una liberación de energía muy grande.
el derrumbe de un dique y la rotura ocurre durante el evento. ¿Sí? Eso es muy parecido a la rotura de presas. ¿Sí? Tenemos un dique, ¿sí? Y se rompe. Sistemas fluviales extremadamente planos donde la gravedad no es necesaria, la única fuerza impulsora significativa del flujo, ¿ya? Entonces, por eso también nos dicen pendientes. Tienen pendientes, ¿sí? Ahora ocurre lo contrario, cuando tenemos mucha pendiente, ¿sí? En el caso de estacionario y no estacionario, eso también tomen en cuenta. Normalmente el GEC utiliza pendientes arriba de lo que es los 10 grados, ¿sí? O más o menos hasta 18, hasta 0.18, ¿sí? De pendiente. Si nosotros sobrepasamos esa pendiente, que es lo normal que ocurre en pendientes de cabecera ¿sí? Entonces ya el evento no se puede describir correctamente, ¿sí? Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que las estructuras o compuertas, ¿sí? En un sistema pueden generar turbulencias, ¿sí? Entonces, en un flujo estacionario no podemos aplicarlo, ¿sí? Sí podemos decir que pueda pasar linealmente y despreciar eso, que haya una compuerta o una abertura, ¿sí? Pero el evento en sí no lo podemos modelar, ¿sí? Las estaciones de bombeo mueven cantidades significativas de flujo, entonces también tenemos que tomar eso en cuenta, que no. Las recomendaciones. La aplicación de cualquier modelo de flujo estacionario o no estacionario requiere que los caudales ya hayan sido computados con precisión por un modelo hidrológico, lo que hemos hecho, o medidos por un conjunto completo y preciso de medidores de flujo, o sea, medirlo en campo para tener un dato, ¿sí? Esto supone que la propagación o tránsito hidrológico ha sido el más adecuado para propagar o transitar los flujos a través del sistema. Entonces ya tenemos un doble control. Podemos hacer el control hidrológico para saber más o menos a la salida y al ingreso qué caudal tendría que tener, qué hidrograma, y dentro de lo que es la cuenca podemos manejar lo que es la hidráulica y ver y controlar con mediciones, ¿sí? La salida y tener un doble control, ¿sí? Modelo unidimensional. Una de las dimensiones prevalece, ya hemos dicho eso, cuando hablamos de unidimensional, prevalece la dimensión en el sentido del flujo, ¿sí? Entonces ahí estamos suponiendo que obviamente tiene variación de velocidad a lo ancho y a lo alto del calado, pero porque no tiene, porque es más o menos recto, ¿sí? No hay mucha variación en la sección, ¿sí? Y su altura no es tan profunda, entonces podemos decir que su velocidad es uniforme, entonces por eso consideramos que es 1D. Los resultados de la simulación 1D nos pueden dar una altura de lámina y velocidad por sección, esto es sin considerar las variaciones de distribución de velocidad que se produzcan, ya hemos dicho, a lo ancho o a lo alto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense la imagen que tengo, yo lo puedo generar y digamos esto que tengo aquí en la imagen de manera 1D, pero obviamente tengo que saber que en los sobreanchos, ¿sí? Las velocidades van a ser las promedio y no van a ser las reales, ¿sí? Y si tengo una intersección, obviamente tampoco en ese punto de intersección, que puede ser tal vez aquí, me va a generar un valor real, ¿sí? Pero si estoy modelando de manera lineal todo mi curso, mi cauce, sí me sirve. ¿Por qué? Porque voy a tener una hidráulica general del funcionamiento de mi cauce. Modelos bidimensionales, que los vamos a ver ya mañana, se considera que se producen variaciones en el plano horizontal, ¿sí? En el ancho, no en el calado, sino en el ancho hay variaciones y por lo tanto necesitamos ya no de secciones, ¿sí? Necesitamos de superficies, ¿sí? Entonces por eso necesitamos en un caso antes tal vez se utilizaba
lo que es el GeoRAS, y tenemos que aplicar los modelos de elevación y utilizar eso como ayuda, y después obviamente hacer un mallado. ¿Ya? Ahora internamente con el HEX hacemos ese mallado de las superficies porque es el dato de entrada. Los métodos de cálculo son los métodos de elementos finitos y los métodos de diferencias finitas. Estos hacen que el cálculo en este tipo de problemas sea más lento, ¿sí? En estos modelos la rapidez de cálculo y la precisión depende directamente del tamaño de la malla, ¿ya? Entonces, si nosotros, como en todo, ¿ya? Ustedes igual han de ver, si ustedes quieren hacer un trabajo de movimiento de tierras, el tema del modelo, ¿sí? Si ustedes utilizan el tema de una malla muy finita, va a tardar el modelo, o sea, la herramienta informática para el cálculo, igual aquí. Y cualquier modelo, sea de geotecnia, de hidráulica, de hidrología, de lo que veamos, obviamente se agarra de la matemática, de los métodos de elementos finitos, ¿sí? Diferencias finitas, volúmenes finitos, ¿sí? Para determinar. Entonces, si nosotros tenemos un mallado muy fino, obviamente la precisión también va a ser más, más cercana a la realidad. Pero lo que nos restringe es que el tiempo del cálculo va a ser mucho mayor y va a depender mucho de nuestra computadora, de nuestra PC, ¿sí? Y va a requerir más tiempo. Y por ahí nomás, si hemos introducido incorrectamente los valores, vamos a tardar mucho tiempo para que nos diga los errores, ¿sí? Entonces, preferible es buscar algo más simple, ¿sí? Hacer unos mallados más groseros y ver que nos vaya corriendo de esa manera y ir afinando la malla. 1D versus 2D. Hay algunas áreas en las que el modelo 2D puede producir mejores resultados que los modelos 1D, ¿sí? Y es preferible, ¿no? ¿Y cuándo es? Digamos, al modelar las áreas detrás de los sistemas de diques, ¿sí? Y el dique será sobrepasado o roto, por ejemplo, la rotura de presas, ¿sí? Entonces, detrás de la rotura, entonces podemos generar, ¿sí? Nos va a generar en dos direcciones, ¿sí? Las velocidades, entonces mejor es aplicar el modelo 2D en bahías, estuarios donde ya llega el agua, ¿sí? En un lago o en el mar, ¿sí? Abanicos aluviales, ¿sí? Donde obviamente la velocidad no va a ser la preponderante la dirección, sino va a cambiar, va a haber remolinos, entonces va a haber dirección, va a haber velocidad en las dos direcciones, entonces nos sirve. Flujo alrededor de curvas abruptas, ¿sí? Donde hay cambios, ¿sí? Llanuras de inundación muy amplios. La aplicación en las que es muy importante obtener velocidades detalladas en la hidráulica del canal, planicie, inundación alrededor de objetos, ¿sí? Por ejemplo aquí, como dice aquí en la última partecita, en el punto 6, cuando hacemos el estudio en el tema puentes, de las pilas de los puentes, es muy importante el 2D porque ahí ya vemos el tema de dónde se está generando mayor velocidades erosivas, ¿sí? Y ver cómo solucionar los problemas antes de que se presenten ahí, ¿sí? Hay algunas áreas en las que los modelos 1D producirán resultados tan buenos o mejores que los 2D, ¿sí? ¿Por qué? Porque no vamos a tener que entrar y tardar más en el tema 2D de la generación de la malla, ver los problemas, porque los problemas se multiplican a más de los que hemos visto en 1D. Ya los problemas son mayores porque estamos hablando no solo de una sección en la que puede ser que nos falte una sección, en la que el hidrograma de entrada tengamos que cambiar algún detallito, no. Aquí entramos ya a superficies, a mallas en las que tenemos que corregir las mallas, ver que por ahí es insuficiente o por ahí tenemos mucha información, entonces tenemos que bajar el tamaño de nuestras mallas. ¿Por qué? Porque nuestro procesador ya nos está dando, entonces tenemos que ver, ¿no? Entonces en esos casos a veces es 1D mejor.
por ejemplo, si tenemos ríos y llanuras de inundación en las que la dirección y fuerzas de flujo dominante siguen el flujo normal del río, ¿no? Entonces es 1D mejor utilizar, ¿ya? Cauces y quebradas empinadas que tienen un área altamente impulsada por la gravedad, o sea que tienen bastante pendiente, ¿sí? Entonces el flujo va a ser siempre el de la dirección del cauce, ¿sí? Sistemas fluviales que contienen una gran cantidad de puentes, alcantarillas, presas, vertederos, con puertas, diques, estaciones de bombeo. Bueno, como tiene gran cantidad y nosotros queremos hacer todo el cauce, ¿sí? Entonces obviamente vamos a calcular y vamos a tomar en cuenta que en esos puntos las velocidades no van a ser las más reales, ¿sí? Pero todo el cauce lo vamos a tener lo vamos a tener ya modelado. En cambio, en 2D vamos a tener que dividir mucho, vamos a tener que dividir un tramo solo para el puente, solo para la presa, para la alcantarilla, para la compuerta, para el dique. Entonces vamos a tener que dividir demasiado, ¿sí? Vamos a tardar demasiado, nos va a salir muy moroso, ¿sí? Sistemas fluviales de medianas extensiones, por ejemplo de 80 kilómetros, y si es necesario correr periodos de tiempo más largo, 2 semanas a 6 semanas. Entonces, imagínense, ¿sí? Si queremos correr muy largo, vamos a tardar mucho si queremos hacerlo en 2D, entonces mejor irnos a algo más rápido, ¿sí? Y que lo que nos interesa es determinar posiblemente sea solo la velocidad, y obviamente si la velocidad predominante es la de la dirección del cauce, entonces obviamente mejor nos conviene, ¿sí? Áreas en las que los datos básicos no soportan el beneficio potencial de usar un modelo 2D, ¿sí? Entonces eso ya lo vamos a ver modelando. Por ahí no nos da simplemente cambiando el delta T o el delta X, ¿sí? O la malla, no nos da el 2D, entonces pasamos al 1D y vamos a tener mejores resultados, pero obviamente hemos sacrificado algún dato que necesitemos, ¿sí? Entonces ahí tenemos que ver el criterio del modelador. Aplicaciones de la hidráulica en ríos, ¿sí? Eso ya lo hemos visto también en la introducción, ¿sí? Bueno, es diseñar en cauces, obras de protección, estudiar y restaurar los ríos, realizar planes de emergencia en caso de rotura de presas, estudiar la dinámica fluvial, volvemos ahí, que es lo que nos interesa, ¿sí? Y obviamente también entrar a los planes de riesgo para evitar inundaciones, ¿sí? Estudiar efectos en ciertas obstrucciones, lo hemos dicho, ya lo hemos comentado en el tema de las pilas de los puentes, ¿sí? Aquí también en los muros laterales de este tipo de puentes, diseñar y optimizar obras hidráulicas en el caso de que tengamos alcantarillas, el drenaje, obras de drenaje urbano, como son los embovedados, las canalizaciones, ¿sí? Y bueno, obviamente nos sirve para eso lo que es el GERRAS. Y vemos aquí lo que tendríamos que entrar. Es un programa de modelación hidráulica unidimensional compuesto de 4 tipos de fases y de análisis de tipos de análisis de ríos, modelación de flujos en régimen permanente, no permanente, podemos hacer sedimentos y calidad, ¿sí? Es también un programa que incorpora la bidimensionalidad, a diferencia de otros programas que solo tienen el tema bidimensional y que no pueden, ¿no? Tienes que sí o sí utilizar el mallado, no puedes simplificar e irte al tema de secciones, que sería lo más rápido a veces y lo más óptimo cuando nosotros solo queremos saber el tema de velocidad, ¿sí? Ya no nos interesa el tema de inundación o el tema de cambios de dirección en algunas intersecciones, no nos interesaría, sino directamente el flujo, cómo sigue a lo largo de 80 kilómetros, ¿sí? La posibilidad de realizar modelos bidimensionales es una gran ventaja en el GEC, la capacidad de importar modelos digitales de terreno, que ya lo vamos a ver, ¿sí? Y para poder generar geometría y modelos bidimensionales sin la
necesidad de utilizar el ArcGIS, que antes sí era dependiente, y aplicamos en zonas de inundación y ruptura. ¿Sí? Bueno, lo común que se hacía, bueno, el método era hacer el levantamiento del campo, en campo, introducción de los datos en una hoja electrónica, el proceso, eh, también meter la información en el GEC, ¿sí? Introducirlo, ¿sí? Y obviamente, si no hacemos ese dato preliminar de lo que es la topografía, tendríamos que hacer trabajar con AutoCAD, trabajar con el Civil 3D, el Eagle Point, obtener las secciones transversales y nuevamente trabajar en el GeoRAS y obtener la geometría, el mallado, ¿sí? O las secciones transversales en el caso de 1D, ¿sí? La otra opción era entrar a lo que es también SIG con la información del modelo digital del terreno, ¿sí? Y poder generar nuestra geometría. En este caso ya hemos obviado eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya el GEC ya no necesita de esta información. Podemos introducirlo manualmente, como hemos visto, ¿sí? Podemos introducir también estos parámetros que son básicos, ¿sí? Pero también podemos obtener las secciones de nuestra malla en el mismo GEC, ¿sí? Lo que sí no cambia es que tenemos que imponer las condiciones de borde, las mismas que hemos visto, aguas arriba, aguas abajo, y esas condiciones de borde, bueno, pueden ser el caudal, profundidad normal, aguas abajo sí o sí la profundidad, nodos y estructuras que no corresponden al curso, ¿sí? Y bueno, el entorno ya lo hemos visto, el entorno donde están los comandos, todos los comandos, la parte de lo que es resultados. Aquí tenemos un iconito que es el RASmapper, es el nuevo, y esta es la parte gráfica donde hacemos la geometría, y obviamente aquí tenemos la parte del editor gráfica, que obviamente solo hemos visto esta parte y esta, ¿sí? Que es el cauce del río y las secciones, pero también se puede colocar puentes, pueden colocarse estructuras laterales como alcantarillas, se pueden colocar estanques como lagunas, lagos, ¿sí? Presas, ¿sí? Y podemos también colocar áreas y la unión entre áreas y estanques, bombas, ¿sí? Obviamente toda esta información la vamos a ver de aquí mañana, que ya es manejo de lo que es este iconito, que es el RASmapper, y la importación que le hacemos a la geometría, y después el manejo de las mallas que la podemos hacer ya en la geometría. Y los pasos a seguir es los mismos que hemos visto, ¿sí? Es la creación de lo que es el proyecto, la geometría, ingreso de los coeficientes, la interpolación si es necesaria, o la manipulación de secciones, o en el caso de 2D, que es el mallado, ingreso de las condiciones de borde, creación del plan o simulación del programa, y ver los registros de los errores, interpretarlos y tratar de corregirlos, y después finalmente de corregidos ver los resultados, ¿sí? Y posteriormente, como en todo modelo, hay que hacer la calibración con alguna medición, con algún punto de referencia, ¿sí? De control. Aquí tenemos una imagen de lo que teníamos antes. Aún yo lo tengo todavía en mi ArcGIS, ¿sí? Ya que es un año y medio que ya incorpora esto, el GEC, pero antes teníamos el GEC GeoRAS, ¿sí? Que al igual que el HMS
tenía estos iconitos en lo que era el ArcGIS, ¿sí? Y con eso teníamos que ir trabajando y hacer un trabajo en el ArcGIS, en el GeoRAS, y después otra vez importar al ArcGIS y otra vez al GeoRAS para trabajar con el mallado, con las secciones, y después trabajar directamente en el GeoRAS y en el HEC-RAS, ¿sí? Pero esto, como yo lo pongo aquí, ya no necesitamos, y ya estaríamos listos nuevamente para ver, ¿sí?